Hola, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Estamos empezando una nueva lección. El tema es Job y quiero invitarte a que estudiemos juntos más de la palabra de Dios. Bienvenido. El libro de Job es un libro muy conocido, especialmente por aquellos que intentan encontrar una respuesta a el por qué el ser humano sufre. Sin embargo, el libro de Job, y tú lo sabes bien, es mucho más que eso. Habla de cosas más importantes todavía, cosas diferentes al sufrimiento que de alguna forma tienen que ver con ese tema, pero no se limitan a ese tema. Por lo mismo, creo que el autor de la lección intenta que esta semana, que es la primera semana del estudio del libro de Job, sea un momento en el cual podamos ver cuál es la parte más importante, la base sobre la cual podríamos entender mejor el libro de Job. En su intento, el autor de la lección nos dice que hay que ir al final del libro, no solamente al principio, no solamente al contenido del libro, sino en especial al final del libro. En su intento, el autor de la lección nos presenta la idea de que el final del libro de Job, a pesar de que es un final, digamos, feliz, de todos modos se queda corto a lo que realmente Dios espera que sea el final que quiere darle a todos sus hijos. El final del libro de Job es un final en donde se menciona que Job fue restituido, fue restaurado, recuperó sus posesiones, tuvo nuevamente hijos e hijas. Sin embargo, no recuperó todo, porque al final de cuentas el gran conflicto entre el bien y el mal continúa, no solamente en el tiempo del Antiguo Testamento, no solamente en el tiempo de la Biblia, sino también hasta nuestros días. En el caso entonces del libro de Job, el final parece feliz, pero no es un completo final feliz. De ahí que entonces el autor nos lleve a un tema que no está al final, sino que está en el centro del libro de Job. Pero vamos por partes. Quisiera invitarte, antes de empezar a ver por qué el final es importante o por qué el centro es más importante que el final del libro, quisiera que habláramos un poquito acerca de algunas cosas generales del libro de Job que conviene tenerlas en mente como introducción para tener mejor comprensión de lo que vamos a estar leyendo durante estos 3 meses. En primer lugar, quisiera recordar que el libro de Job es conocido por ser un libro poético. ¿Sí? Tú sabes bien que en la Biblia hay diferentes géneros. Está la narración, hay historias por supuesto en la Biblia, pero también hay libros que son poéticos, libros que contienen poesía o que mayormente fueron escritos en formato de poesía. Job es uno de esos libros. Seguro que recuerdas otros libros que son poéticos. Está el libro de los Salmos, está el libro de Proverbios. Bueno, Job es un libro poético. Además de ser poético, el libro de Job también es un libro que contiene sabiduría. Como el libro de Proverbios, el libro de Job es considerado un libro entonces de sabiduría, o si queremos usar otra palabra, un libro sapiencial. Porque en el tiempo en el que se escribió la Biblia, era costumbre también hablar de este tema importante, el tema de la sabiduría. Tomando en cuenta eso, quisiera recomendarte entonces que a lo largo del trimestre y cada vez que leas el libro de Job, recuerdes eso, que el libro de Job, además de estar escrito mayormente en poesía, es un libro que nos va a hablar de la sabiduría. La sabiduría. ¿Y cuál es la importancia de eso? ¿Por qué habría que recordarlo durante todo el trimestre o cada vez que leamos el libro? Porque la sabiduría de la que habla la Biblia es una sabiduría especial. Una sabiduría que se define o se entiende un poco diferente a lo que hoy en día la gente cree que es la sabiduría. Sin entrar mucho en detalle, solamente diré que la sabiduría de la Biblia se caracteriza por tomar decisiones correctas. ¿Quieres tener una definición sencilla de lo que es la sabiduría de Proverbios, la sabiduría de Job? Es eso, tomar decisiones correctas. O vamos a ponerlo en términos de sabiduría, tomar decisiones sabias. A la luz de la Biblia, tomar decisiones sabias significa o implica
tomar decisiones que tengan que ver con la voluntad de Dios. No hacerle caso a Dios, a sus recomendaciones, a lo que Él espera de nosotros, no tomar en cuenta sus consejos para nuestra vida, no es sabio, no podría demostrar sabiduría. Por eso entonces, la sabiduría de la Biblia tiene que ver con tomar decisiones acertadas, correctas, decisiones sabias, las cuales tendrán que ver con tomar en cuenta lo que Dios nos aconseja, lo que Dios nos ha escrito o mandado a escribir a través de los escritores bíblicos y los profetas acerca de su voluntad para nuestra vida. Si Job habla de la sabiduría, quiero entonces adelantarte algo que nos va a servir, como decíamos, para todo el trimestre, para toda la ocasión o toda ocasión que leamos el libro de Job. Dios espera que siempre tomemos decisiones sabias, que siempre tomemos decisiones adecuadas, correctas, incluidos los momentos en los que nos sintamos desesperados, en los que nos sintamos tristes, agobiados o muy preocupados. Dios espera que tomemos siempre decisiones sabias, decisiones adecuadas de acuerdo a la voluntad de Dios. En el libro de Job vamos a ver que este personaje logró hacer eso. A pesar de las circunstancias adversas por las que va a pasar a lo largo del libro, él va a ejercer la sabiduría de la que venimos hablando. Va a tomar decisiones sabias. Si leemos el libro de Job y logramos entender que Dios espera de nosotros lo mismo, esa ya sería una lección entonces que tendríamos segura en nuestra mente, clara en nuestra mente. Dios espera que sin importar las circunstancias, tomemos siempre decisiones acertadas. Y Job lo hizo. Job tomó decisiones sabias. Ahora sí, entonces vamos a lo del principio o del final o del centro del libro, lo que decíamos que el autor intenta decirnos en esta lección, el autor de la lección de este trimestre, el doctor Clifford Goldstein, ¿verdad? Él nos presenta que hay que empezar por el final. Bueno, es que tiene cierto sentido empezar por allí. Te explico por qué. Cuando tú tomas el libro de Job y comparas el inicio del libro con el final, te vas a dar cuenta que habla de los mismos temas, que en esencia está hablando de lo mismo. Ejemplo, al inicio del libro de Job, el capítulo 1 para ser específicos, se habla de que Job tenía hijos, ¿verdad? Y entonces cuando empiezan las calamidades que Dios permite que vengan a Job, va a perder a su familia, específicamente a sus hijos y a sus hijas. Cuando llegamos al final del libro de Job, el capítulo 42, vamos a encontrar que él otra vez va a tener hijos e hijas. Otro tema en común entre el capítulo 1 o el capítulo 1 y parte del 2 y el capítulo 42, que es el final del libro, es el tema también de la restitución de Job, de sus posesiones, para ser exactos. Job es presentado al inicio como una persona con muchas posesiones, con riqueza, como se medía en aquellos días. Al final del libro encontraremos que él otra vez tiene riquezas. También encontramos al inicio del libro que Job es ensalzado por Dios. Dios habla bien de Job, tiene un alto concepto de él. Encontraremos al final del libro que Dios va a volver a hablar bien de Job. Va a volver a decir que es una persona a la que él tiene en alta estima. El principio y el final de Job se parecen, tienen temas en común. Pero como decía hace un momento, el final, aunque parece que es un final feliz, es un final incompleto, porque después de todo Job murió. Sí, lleno de días, como dice la versión que yo estoy usando. Es decir, no murió por una enfermedad, no murió antes de tiempo, no fue una muerte prematura, murió lleno de días. Y si recuerdas, en la lección de esta semana se menciona que esa es una frase que se usó incluso para grandes personajes de la Biblia, como por ejemplo David. Una frase bonita dentro de lo que podría ser morir, dentro del ámbito de lo que significa dejar de existir. Así muere Job. Por lo tanto, se requiere de algo más, porque si aún él que fue restituido, si aún él que vivió sabiamente a pesar de las condiciones adversas, de todos modos murió, entonces se requiere algo más. Y ese algo más
lo encontramos no al final, no al principio del libro, lo encontramos en el centro. Lo encontramos en el centro. Quisiera leerte el versículo o los versículos que están en el centro del libro de Job, a los que me estoy refiriendo entonces. Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis entrañas se consuman dentro de mí. ¿Cuál es el tema? ¿Lo notaste? Seguro que te acuerdas de estos versículos, los has escuchado o leído en otra ocasión. En resumen, Job está hablando de que él tiene la esperanza de volver a vivir, o lo que diríamos en una sola palabra, resurrección. El libro de Job termina con un personaje que, a pesar de ser restituido, muere. Pero en el centro de ese libro se nos dice que ese personaje creía que la muerte no es el último paso por el cual un hijo de Dios atraviesa. La muerte, solamente si es que llega, es un momento antes de que podamos ver al Redentor. ¿Lo estás viendo? Yo sé que mi Redentor vive, y por cuanto Él mismo ha logrado levantarse sobre el polvo, es lo que implica el versículo 25, entonces aunque mi piel se desintegre, aunque yo tenga que bajar al mismo polvo de la muerte, que es una frase que se usa mucho en el Antiguo Testamento para la muerte, polvo y muerte, aunque pase eso, yo he de ver a mi Redentor. Nota que en estos versículos el verbo ver se usa 3 veces. Job está enfatizando, lo voy a ver. No es que se imagina que puede ser posible, él asegura que lo va a hacer. Lo voy a ver. Y si estuviera en el sepulcro, si estuviera muerto, por supuesto que no podría verlo. Job creía en la resurrección. Y como creía que esto era tan importante, algo tan importante, lo puso, el autor de Job, lo puso en el centro del libro. El centro no hubiera sido mejor al final o tal vez al principio. ¿Por qué el centro? Bueno, es que en el tiempo en el que se escribió el libro de Job, lo más importante se escribía en el centro. Déjame ilustrar este punto. Hace algunos años, mi esposa y yo teníamos que asistir a un campamento de aventureros. Estábamos trabajando en una iglesia, así que llegó el momento en que se programó el campamento y fuimos. Pero no fuimos solos. Para ese momento había nacido nuestra hija, pero tenía escasos 2 meses cuando este campamento se dio. Antes de tomar la decisión de asistir o no al campamento, empezamos a platicar de los pros y contras. En nuestra inexperiencia como padres, pensamos que había más pros que contras, así que decidimos ir los 3 al campamento. Nuestra niña solamente tenía 2 meses, y lo que no nos habían avisado o no consideramos al tomar la decisión es que en ese lugar hacía mucho frío en las noches. Bastó con que se ocultara el sol para darnos cuenta de que el frío calaba los huesos. Así que mi esposa y yo empezamos a preguntarnos si había sido buena decisión llevar a la niña con nosotros. Llegó la noche, tuvimos que ir a la tienda de campaña para dormir y allí fue el momento más difícil. ¿Qué hacemos? Tratamos de cobijar lo mejor posible a la bebé. Tratamos de taparla lo mejor posible. También con el riesgo de que tal vez quedara demasiado tapada y no pudiera respirar bien. Estábamos preocupados, te soy sincero. Sin embargo, se nos ocurrió hacer una cosa más. Pusimos a la bebé en medio de la carpa y mi esposa de un lado y yo del otro, tratando de que la bebé quedara entonces protegida, quedara en el centro de la carpa y de alguna forma hacernos la idea, por lo menos, de que tendría menos frío. No fue una noche tranquila, no fue una noche en la cual dormimos profundamente ni mi esposa ni yo. A cada momento volteábamos a ver a la niña si no le faltaba algo, si no estaba padeciendo algún problema. Gracias a Dios pasamos bien la noche. Aprendimos la lección.
No hay que tomar decisiones de ese tipo con una bebé de dos meses de nacida, pero te pongo esta ilustración por algo más importante. Te la comento por el hecho de que lo importante se pone en el centro. Lo importante se pone en el centro. Y en el libro de Job, lo que está en el centro es que la muerte no es la última palabra para un hijo de Dios. Job sabía que su Redentor vive. ¿Tú lo sabes? ¿Lo crees realmente? ¿Estás seguro de que tu Redentor te va a levantar si es que algún día tienes que pasar por el polvo, por la tumba? Mi Redentor vive, dice Job, y aún deshecha esta mi carne, he de ver con mis propios ojos a ese Redentor. El libro de Job no termina lo más feliz que quisiéramos, porque murió, tarde o temprano Job murió. Pero el libro de Job nos dice que para los creyentes en Dios, aquellos que hemos hecho de nuestro Redentor el centro de nuestra vida, la mejor decisión será entonces seguir haciendo eso, caminar con Él, creer en Él, seguir creyéndole a Él. Y si llega la muerte, porque vivimos en un gran conflicto entre el bien y el mal, tener la esperanza que tenía Job. Él tomó la mejor decisión, una decisión sabia, creer que su Redentor era real, creer que su Redentor existía y se interesaba en él. Te invito a que creas lo mismo, a que sigas creyendo lo mismo. El libro de Job habla de eso, no lo olvides. Hay que tomar decisiones correctas, y la de esta semana tiene que ver con creerle a Dios, creerle a nuestro Redentor. Él vive y se interesa por ti. Que Dios te bendiga. La próxima semana estudiaremos el tema del gran conflicto en el libro de Job.